estás obrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, Señor. Iglesia, no es ahí donde está nuestra más grande limitación muchas veces, cuando nosotros no podemos ver lo que Dios está haciendo, y quizá por eso muchas veces también creemos que Él no está haciendo algo, creemos que Él no está obrando, que Él no se está moviendo a nuestro favor. Pero cantamos, aunque no pueda ver, tú estás obrando. ¿Cuántos pueden hoy abrazar esta realidad con todo su corazón? Levanta tus manos y di conmigo: Señor, aunque no pueda ver, tú estás obrando. El apóstol Pablo lo dijo de esta forma: porque por fe andamos, no por vista. ¿Alguien dice amén a eso? Dile: Señor, tú estás obrando aunque yo no lo pueda ver. Yo creo tu palabra, dile. Yo creo tus promesas. Yo confío en tu amor. Yo confío en tu cuidado, en tu protección. Yo confío en tu gran poder. Confío en tu misericordia. Confío que tú estás conmigo, Señor. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Es un asunto de saber quién es Dios. Así eres tú. Así eres tú, Señor, fiel y verdadero. Te adoramos, oh Rey. Así eres tú, Señor. Creo en ti, Jesús, en tu amor, Señor. Tu mano me sostiene. Creo en ti, Señor, con mi corazón. Sé que estás aquí, sé que estás aquí. Aleluya, aplaude al Rey en esta hora. Dale la gloria a Jesús. Da gracias por su amor, por su misericordia. Da gracias porque Él es fiel. Él dijo: estoy con ustedes todos los días, cada día, hasta el fin del mundo. Amén. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Qué gozo tenerles aquí. Es como siempre un privilegio estar en la casa de Dios, con el pueblo de Dios, exaltando al Dios Todopoderoso, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios porque podemos tener esta libertad, amén, de adorar y de exaltar, de cantar, de bendecir el nombre de nuestro Señor y de recibir su amor y su misericordia sobre nuestras vidas. Te invito a que saludes a tu alrededor a algunas personas por ahí, les digas: mi hermano, bendiciones, qué gusto verte,
Te amo. Doy gracias a Dios por tu vida. Qué gozo que estemos en la casa de Dios. Qué bueno es que estemos aquí. Gloria a Dios. Muchas gracias. Amén. Puede tomar su lugar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Cómo están? En victoria. Estamos como dice la palabra. Amén. En victoria por medio de Jesús. Dice la Biblia: mas a Dios sean dadas gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre lo que determine nuestra condición, lo que determine nuestro estado, debe ser la verdad de Dios, la palabra de Dios, por encima de todas las cosas. Hoy yo quiero hablar precisamente acerca del poder de la palabra implantada. Diga conmigo: el poder de la palabra implantada. Esto es lo que dice el apóstol Santiago en su carta. Quiero que leamos por favor el capítulo 1 y en el verso 21, porque hay una enseñanza muy hermosa, muy poderosa en esta escritura que yo quiero compartir con ustedes. Le invito a que abra su corazón, abra su mente y a que permita que el Señor le hable hoy de una manera muy personal, muy poderosa. ¿Estamos listos? Amén. Por lo cual, dice el apóstol Santiago, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. La palabra implantada, la cual tiene poder para salvar vuestras almas. Quiero comenzar esta enseñanza diciendo que la palabra de Dios tiene un potencial extraordinario cuando haya en nuestro corazón un lugar adecuado para actuar. Amén. Quiero repetir esa frase. La palabra de Dios tiene un potencial extraordinario cuando haya en nuestro corazón, en el corazón de cualquier persona, un lugar adecuado para actuar, un lugar adecuado para obrar. El apóstol Santiago usa una ilustración que es tomada del campo de la agricultura, y aunque él solamente menciona esa palabra implantación, que también en el original es como injertar algo, esto nos enseña claramente lo que él está tratando de transmitir, lo que él está tratando de comunicar por medio del Espíritu Santo. Cuando él dijo que la palabra puede salvar nuestras almas, tiene esa capacidad, tiene ese poder, él mencionó la palabra implantada. Diga conmigo una vez más: la palabra implantada. Esto es, él no solo dijo la palabra que oyes, él no solo dijo la palabra que lees puede salvar tu alma, él no dijo la palabra que te predican. Y aunque evidentemente tanto en la palabra que tú oyes, la palabra que tú lees, la palabra que te predican, ahí está implícito el poder de la palabra, ahí está contenido el poder de la palabra de Dios. Lo que él dice es que es la palabra implantada, o sea, la palabra que germina, la palabra que crece, la palabra que brota, la que puede salvar, la que tiene la capacidad de salvar nuestras almas. Él está viendo la palabra como una semilla. Amén. Él está viendo la palabra como una semilla. Cuando nuestro Señor Jesús enseñó la parábola del sembrador, donde habló precisamente de la semilla que el sembrador salió a sembrar y cómo esta cayó en distintos tipos de terreno y evidentemente produjo diferentes tipos de resultado, él dijo lo siguiente en Lucas capítulo 8 verso 11, una sola frase que nos ayuda a establecer
esta importante realidad que el Señor quiere comunicarnos hoy. Jesucristo dijo: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Diga conmigo: la semilla es la palabra de Dios. Así que es muy probable que el apóstol Santiago escribió este pasaje pensando o meditando en las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo acerca de la semilla. Que la semilla, esa semilla que el sembrador salió a sembrar y que cayó en distintos tipos de terreno y por tal razón dio diferentes tipos de resultado, es la palabra de Dios. Esta trabaja como una semilla que se siembra en la tierra. Cada uno de nosotros, cada uno de nuestros corazones son como ese terreno donde la semilla se implanta, donde la semilla puede crecer, donde la semilla puede germinar, donde la semilla brota para dar fruto, evidentemente. Ahora, quiero que pensemos en esto. La palabra es más que historia. Amén. La palabra es más que conocimiento. La palabra es más que información. La palabra es más que literatura. La palabra es el agente creativo de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Hebreos capítulo 11 verso 3 y claro, todo el capítulo 1 y 2 del libro de Génesis. Pero Génesis 1 y 2 se resume en este pasaje de Hebreos 11:3. Dice la Biblia: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Vea el poder de la palabra, iglesia. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra es el agente creativo de Dios. Con la palabra Dios creó los cielos y la tierra. Con la palabra Dios creó el universo. Así que es importante que nosotros entendamos que la palabra es más que historia. Y cuando digo la palabra me refiero a la palabra de Dios, me refiero a las escrituras. Es más que historia, es más que conocimiento, es más que información, es más que literatura, es el agente creativo de Dios. Dice el escritor de los Hebreos que necesitamos de la fe para comprender cómo la palabra de Dios tiene el poder de haber creado el vasto universo que nosotros conocemos, entre muchas otras cosas más que la misma Biblia describe. Ahora, escuche esto. Del mismo modo que una pequeña e insignificante semilla puede dar lugar a un enorme y fuerte árbol, la palabra de Dios tiene el poder de hacer grandes cosas en nuestras vidas. La palabra de Dios tiene el poder para hacer grandes cosas en nuestras vidas. Como iglesia, como pueblo de Dios, todavía no hemos descubierto en su totalidad el poder, el potencial, el alcance que tiene la palabra de Dios y cómo ésta puede hacer cosas poderosas, cosas maravillosas en nuestra vida. Esa palabra puede, como ya lo mencionó Santiago en el texto que estamos estudiando, salvar nuestras almas. Que yo creo que para nosotros, más allá de todo lo que la palabra de Dios puede hacer, esto es lo más importante. La palabra de Dios, dice la Biblia, puede salvar nuestras almas, pero, escuche, también puede sanar nuestros cuerpos. ¿Alguien dice amén a eso? Esa misma palabra que puede sanar, salvar tu alma, también puede sanar tu cuerpo. Esa misma palabra que puede sanar tu cuerpo también puede transformar tu manera de pensar. Esa misma palabra que puede cambiar tu manera de pensar también puede libertarte de toda atadura. Esa misma palabra que puede libertarte de toda atadura puede también hacer milagros en tu vida, entre muchas otras cosas que usted y yo leemos. Pero para fin de que esta palabra pueda obrar de una manera efectiva en nosotros, de que esta palabra puede dar fruto, debemos tener en cuenta algunas cosas. Esto es lo que yo quiero compartir con usted. Porque cuando Santiago habló de la palabra como la palabra implantada, miró la palabra como una semilla. Él se dio cuenta
o él más bien estaba tratando de transmitir el poder y el potencial que tiene la palabra para obrar en nuestra vida y para hacer cosas maravillosas. Pero él nos dio algunos consejos, y eso es lo que yo quiero compartir ahora. Cómo esta palabra realmente en nuestro corazón, implantada en nuestro corazón, puede germinar, puede dar fruto, puede crear, puede obrar, puede hacer cosas maravillosas a favor nuestro. Lo primero, escuche bien, es la fe. Diga conmigo, la fe. El pasaje de Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos. Es solamente por la fe que usted y yo podemos llegar a comprender que la palabra de Dios tiene el poder creativo de Dios. Carga el poder creativo de Dios, el mismo poder que Dios usó para crear el universo. Evidentemente, una persona sin fe, una persona incrédula, no podrá realmente comprender esto. No llegará realmente a asimilar una realidad o una verdad tan importante como esta. Escuche, Santiago nos dijo que la palabra, como una semilla, puede ser implantada en nuestro corazón. Y el Señor Jesucristo también, y lo leímos hace un momento, dijo también claramente que la palabra de Dios es una semilla. Ahora nos toca a nosotros creer. Pero escuche, ¿qué tiene que ver la fe con esto? ¿Qué tiene que ver la fe con esto? Mucho, verás. Si tú miras un gran roble, para los que conocen un poquito de árboles, antes en realidad esto a mí no me importaba, pero uno empieza a crecer y uno comienza a interesarse en cosas que antes no se interesaba. A mí no me interesaban los árboles, no me interesaba cómo se llamaban, no me interesaban las plantas, no me interesaba realmente ese tipo de cosas. Y por cierto, cuando yo era, y le voy a contar algo de mi infancia, yo siempre fui un niño muy inquieto. Era esa clase de niño que se trepaba a los árboles. Dios me guardó, Dios tuvo misericordia de mí, porque yo recuerdo todas las cosas que hacía. Y yo me subía, me gustaban los árboles grandes con ramas gruesas que crecían alto, porque yo me subía y buscaba siempre llegar a los lugares más altos. Siempre trataba de llegar lo más lejos posible. Y esa siempre fue como una, mi mamá, mis padres más bien no supieron mucho acerca de estas cosas, pero en realidad a mí siempre me gustó mucho trepar árboles. Pero ahora, por ejemplo, que descubro más o menos cómo crece un árbol, cuánto tiempo le cuesta crecer, qué tanto puede crecer, y cosas como esa, me doy cuenta de cosas muy interesantes. Por ejemplo, si tú miras un roble, hablando de por qué es importante la fe en este ámbito de creer en el poder creativo de la palabra de Dios. Si tú ves un roble, por ejemplo, algunos de ellos, por cierto, pueden alcanzar hasta 25 metros de altura. ¿Usted se imagina un roble de 25 metros? Pues cuando tú lo ves así de grande, cuando tú lo ves así de fuerte, cuando tú lo ves así de imponente, pues te resulta difícil pensar que algo tan grande surgió de algo tan pequeño como una semilla que cabe en la palma de tu mano. La semilla de un roble no es como la semilla de mostaza, no es la más pequeña de todas las semillas. Es una semilla que bien puede ocupar el centro de la palma de tu mano. Sin embargo, es difícil creer cuando tú ves algo tan grande, tan fuerte, tan imponente, como eso surgió de algo tan pequeño, una semilla apenas que cabe en la palma de tu mano. Del mismo modo, escuche bien, muchas personas no comprenden el potencial de la palabra de Dios. No creen que esa palabra pueda hacer grandes cosas en su vida. No creen que esa palabra pueda hacer grandes cosas en sus hogares o en sus familias. Probablemente hoy tú estás aquí escuchando la palabra de Dios y sin embargo no tienes mucha fe en lo que oyes, o no puedes ver el potencial que esta palabra que tú estás escuchando tiene para cambiar o transformar tu vida. Es ahí donde entra el factor de la fe. Yo tengo que comenzar a ver la palabra no en su estado primario, que es información. Yo tengo que comenzar a ver la palabra en su potencial. Alguien dice amén a eso. En su alcance. Esto es lo que la palabra puede hacer. Quizás hoy tú estás
escuchando simplemente una enseñanza, una predicación, pero la palabra de Dios está siendo proclamada y esa palabra tiene el potencial de hacer cosas maravillosas en tu vida. Quizá para ti no es tan importante, pero tampoco una semilla en la palma de tu mano es demasiado importante hasta que se siembra y crece y se convierte en un gran roble. Entonces toman en serio el potencial de la semilla cuando ven su alcance, lo que ésta puede lograr. Es importante que la iglesia comience a hacer uso de su fe cuando considera la palabra de Dios. No podemos seguir mirando la palabra sin considerar el poder y el potencial que ésta tiene. ¿Por qué? Porque entonces esto nos limita para que podamos experimentar dicho poder. Iglesia, debemos comenzar a ver la palabra no como algo común, sino como algo que puede hacer realmente cosas asombrosas en tu vida y en la vida de los demás. Tienes que comenzar a valorar, tienes que comenzar a atesorar la palabra como la semilla que puede dar a luz lo imposible. Y para eso se necesita la fe. Debes creer en el potencial de la palabra. Y quiero darle otro ejemplo. Cuando nuestro Señor Jesús en alguna ocasión con sus discípulos, dice la Biblia que los despidió. Ellos se montaron en una barca y iban cruzando el mar de Galilea y Jesús se quedó orando. Después nuestro Señor Jesucristo los alcanza, pero no los alcanza en otra barca, sino que los alcanza caminando sobre el agua. Esto definitivamente era sobrenatural, totalmente sobrenatural. Así que cuando los discípulos están en la mitad de la noche, imagina eso, en el medio del mar, y de repente miran hacia la oscuridad y hay una persona que se viene acercando a ellos caminando sobre el agua. ¿Usted qué se imagina que sintieron? La palabra de Dios dice que ellos creyeron que era un fantasma, que era una manifestación de un fantasma o algo así. Así que nuestro Señor Jesucristo les dijo: no tengan miedo, soy yo. Pedro, que siempre fue el más intrépido del grupo, dijo: bueno, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Escuche bien, Jesús solamente dijo una palabra: ven. ¿Sabe que lo único que Jesucristo dijo fue ven? Solo una palabra. Y entonces Pedro sacó su pie de la barca y contra todo razonamiento humano, imagina tu mente está programada para razonar y para pensar de manera natural y lógica. Pero contra todo razonamiento humano, cuando Pedro sacó el pie de la barca y lo puso en el agua, no se hundió. Eso fue una sorpresa para él. Así que, como el primer paso que dio no se hundió, dio el segundo paso, y el tercer paso, y el cuarto paso. Yo no sé qué tanto caminó. Dice la palabra que no fue hasta que él quitó la mirada de Jesús y comenzó a ver el mar y a ver las olas y a considerar lo natural, que él se comenzó a hundir. Jesucristo le reprochó y le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Pero mientras él tuvo fe, escuche bien, en la palabra de Jesús, él pudo caminar sobre el agua. ¿Se da cuenta? Quizás alguien, Jesús le dice ven, y como no cree, no pasa nada. Quizás si el mismo Juan o cualquier otro de los discípulos hubiera tratado de hacer lo mismo, no lo hubiera logrado. ¿Por qué? Porque se necesitaba de fe en la palabra de Jesús. Mientras Pedro, repito, tuvo fe en la palabra de Jesús, entonces él pudo caminar en lo sobrenatural. Así es exactamente como funciona la palabra. Usted y yo necesitamos fe para considerar la palabra de acuerdo a su potencial. Para cualquier otra persona era un simple ven, pero para Pedro eran las palabras que habían salido de la boca de Jesús, aleluya, las que lo capacitaban a él para caminar en lo sobrenatural de Dios. Den un aplauso a mi Jesús, por favor. Debemos comenzar a creer en el potencial de la palabra y pensar y decir: yo creo en que la palabra de Dios tiene poder. Hello. Yo creo que esa palabra me puede sanar.
Yo creo que esa palabra puede dar a luz en mi vida un milagro. Eso es comenzar a hacer uso de la fe para ver la palabra de acuerdo a su potencial y no únicamente de acuerdo a su estado natural. Tú abres la Biblia y lo que tú ves es un libro cualquiera. O sea, desde el punto de vista natural, abrir la Biblia y abrir cualquier otro libro es lo mismo, pero cuando tú usas tu fe para creer que esa palabra específicamente tiene el potencial de cambiar tu vida, entonces ese libro cambia de ser un libro cualquiera a ser la voz misma de Dios que puede transformar todo tu ser. Aleluya. Qué importante es esto, iglesia. La palabra de Dios que creó el universo puede cambiar tu vida, puede hacer cosas maravillosas por ti. Por ello es que debes valorarla y darle el peso y la importancia que merece. Por la fe, verla como el agente creativo de Dios que puede lograr en nuestra vida cualquier cosa. Dale un aplauso a mi rey, por favor. Aleluya. Lo segundo, estamos estudiando lo que el apóstol Santiago dijo en Santiago capítulo 1 verso 21, por lo cual, si me pones el texto nuevamente, dice: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Algo que es importante mencionar aquí es que Santiago menciona la necesidad de despojarnos o de desechar algunas actitudes que pueden obstaculizar, que pueden limitar el crecimiento y la operación de la semilla, o sea, de la palabra de Dios implantada en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en términos de agricultura, debemos entender que la tierra donde la semilla se siembra tiene que ser limpiada primero, tiene que ser arada primero, el terreno tiene que ser preparado primero para que entonces la semilla realmente pueda ser implantada y esta pueda producir fruto. Lo primero que se hace es que se limpia el terreno, se ara la tierra, se afloja la capa exterior para que entonces la semilla pueda tener espacio de echar raíz, de germinar y tenga las condiciones óptimas para poder crecer. Así que lo segundo que nos enseña Santiago en ese pasaje es que la tierra donde la semilla se siembra tiene que ser preparada. Hay que limpiar el terreno. Diga conmigo, hay que limpiar el terreno. A eso se refiere cuando él dice: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada. Todo agricultor sabe que antes de sembrar la semilla hay que limpiar el terreno. Esto lo hace al arar. Como ya lo dije, la capa superior de la tierra se afloja para que la semilla pueda germinar libremente, y en el proceso se limpia todo lo que puede interferir y obstaculizar el crecimiento de la semilla: piedras, plantas silvestres, ramas, cualquier tipo de cosa que pueda obstaculizar el crecimiento de la semilla. Ahora, escuche esto: del mismo modo, existen actitudes en nuestra vida que pueden interferir en la operación de la palabra de Dios en nosotros. Usted tiene que aprender a preparar y a cuidar, a cultivar el terreno que es su corazón, donde la palabra de Dios se siembra para que ésta pueda ser efectiva, para que ésta pueda obrar con libertad. Santiago menciona dos actitudes básicamente que pueden interferir en la operación de la palabra en nuestro corazón. Santiago menciona la inmundicia y menciona la abundancia de malicia. Yo me puse ayer a estudiar a fondo estos términos, estas actitudes. Tenía una idea conceptual de lo que es la inmundicia, lo que es la abundancia de la malicia, pero estudiando más a profundidad me di cuenta de lo importante que esto es y de cómo sacar de nuestra vida, como dice Santiago, desechando. La palabra en el original es despojarte de algo o ponerlo a un lado, echarlo a un lado, desechando la inmundicia y la abundancia de malicia. Entonces recibamos la palabra implantada con mansedumbre. Primero que quiero mencionar es el tema de la inmundicia. Y se va a poner un poquito caliente el asunto, así que Dios los bendiga, gloria a Dios. La inmundicia básicamente es contaminación moral. Escuche esto.
Y en las Escrituras muchas veces se le relaciona con impureza sexual, con inmoralidad, con lascivia y con lujuria. Y quiero leer algunos pasajes para que usted entienda esto. En Gálatas capítulo 5, verso 19, cuando se habla acerca de las obras de la carne, se menciona en primer lugar, dice la palabra, y manifiestas son las obras de la carne, que son. Y hay 4 en esta primera parte de la lista. Dice adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Gálatas 5, 19. Quiero leer otro pasaje, 2 de Corintios capítulo 12, verso 21. Pablo está hablando a la iglesia en Corinto, donde él está tratando con un caso de inmoralidad dentro de la congregación. Uno de los miembros estaba incurriendo en un caso de una inmoralidad, un asunto fuerte dentro de la iglesia que Pablo estaba tratando. Y entonces en su corrección apostólica hacia la iglesia, él menciona lo siguiente. Dice que cuando yo vuelva, me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido, escuche, de la inmundicia, fornicación y lascivia que han cometido. Es evidente, de acuerdo a estos 2 pasajes y a otros más que usted puede leer, que la inmundicia está relacionada a hábitos pecaminosos de naturaleza sexual. Yo pude ver la conexión que existe entre la inmundicia y esta limitación que puede producir en nuestro propio corazón para que la palabra de Dios pueda germinar y pueda dar fruto. Escuche esto: la inmundicia es como el hedor que deja en nuestro corazón el contacto con cualquier tipo de inmoralidad. Cuando una persona se expone, por ejemplo, a la pornografía, eso en sí como tal es un acto pecaminoso, pero cuando esa persona cometió el acto, lo que queda en su corazón es una estela de inmundicia, que es, repito, como el hedor que deja en nuestro corazón el contacto con cualquier tipo de inmoralidad. Santiago nos exhorta a despojarnos de la inmundicia, a despojarnos de su contaminación, porque básicamente, repito, inmundicia es contaminación moral. Ahora, Santiago dice que nos despojemos de ella, porque, y escuche esto, en un mundo plagado de inmoralidad como en el que vivimos, en un mundo plagado de impureza sexual, la recompensa de la pureza es bien alta. Escúchame bien, iglesia. En un mundo plagado de inmoralidad y de impureza sexual, la recompensa de la pureza es bien alta. Y una de esas recompensas es que la palabra implantada obra con libertad en el corazón de aquellas personas que se despojan o que desechan la inmundicia en sus corazones. Usted y yo tenemos que comenzar a cuidarnos de toda contaminación moral, porque este mundo, repito, está programado para mancharnos, está programado para ensuciarnos, está programado para hacernos oler mal espiritualmente. El hedor de la contaminación moral, el olor de la impureza es precisamente la inmundicia. Por eso usted y yo debemos despojarnos de toda clase de inmoralidad, despojarnos de toda clase de hábito pecaminoso, de naturaleza sexual, gloria a Dios, de toda lascivia, de toda lujuria. ¿Alguien cree que esas cosas no son importantes? ¿Alguien cree que esas cosas realmente no afectan mi relación con Dios? ¿O no afectan cómo la palabra de Dios obra en mi vida? Y la verdad es que sí afectan. Hay personas realmente que no toman el cuidado de cultivar y de limpiar su propio corazón de cosas que lo puedan limitar en cuanto a su relación personal con Dios. Bueno, la inmundicia nos puede limitar, de acuerdo a las palabras de Santiago. Por eso él dice, despójense de eso. Si esto no fuera así, Él no dijera despójense o echen a un lado estas cosas. Él simplemente diría, bueno, así es la vida, son cosas a las que nos tenemos que enfrentar. No, Él nos exhorta a despojarnos. Ahora, lo segundo que menciona, no estoy hablando ahora específicamente de este tema de la inmoralidad sexual. Hay un mensaje por ahí que yo prediqué hace algunos meses atrás de eso. Pero yo estoy hablando acerca de estas 2 actitudes de las que Santiago dice, despójense de eso. Primero, la inmundicia, y segundo, la abundancia de malicia. Diga, abundancia de malicia. ¿Qué es la malicia? Y luego
que se puede medir en cantidad. Abundancia de malicia, dice Santiago. La malicia, y escuche bien esto, es la tolerancia en nosotros a lo que es malo. Hello. La malicia es la tolerancia que nosotros tenemos ante la maldad dentro de nuestro propio corazón. Es decir, sabemos que hay cosas malas, pero hay cosas que no nos parecen tan malas. Es más, hay cosas que son parte de nuestra forma de pensar y de vivir, y que nosotros les hemos dado margen, es decir, hemos tolerado, y entonces eso es la malicia. Y le voy a dar algunos ejemplos. La abundancia de malicia es la tolerancia a lo que es malo o incorrecto dentro de nosotros mismos. Es el margen que nosotros le damos a la maldad de nuestro propio corazón. ¿Alguien está aquí? Gloria a Dios. Es el margen, repito, que nosotros le damos a la maldad de nuestro propio corazón. Claro, desde el punto de vista humano, nosotros podemos llegar a decir: yo no soy una mala persona. ¿Usted ha escuchado a esta gente que dice: es que yo no soy una mala persona? Hay personas que no conocen a Cristo y le estás hablando del evangelio, y cuando tú les hablas acerca de la necesidad del arrepentimiento, la gente te llega a decir: es que yo no soy una mala persona. Lo que tú estás tratando de decir en realidad es que no eres una persona tan mala como otros que hay, como otros que conoces. Es decir, tú no eres un homicida, tú no eres un ladrón, tú no eres. Sin embargo, dentro de cada uno de nosotros hay un margen de tolerancia que a veces puede llegar a ser inconsciente, que nosotros le damos a la maldad. Eso es la malicia. Escuche, eso es la malicia. Ahora, la malicia usted la encuentra por todos lados, y es probable que usted la encuentre en usted mismo, porque la malicia razona a la luz de la maldad que usted tolera y limita su capacidad de considerar el mundo en el que vive con pureza. La malicia se manifiesta de múltiples formas. Una de ellas, la más común, estamos hablando de cristianos, gente que no son malas personas. El uso de palabras altisonantes, obscenas, de doble sentido o groserías. Las groserías, las palabras altisonantes, el doble sentido, las majaderías son precisamente malicia en nuestro corazón. Y claro, yo estoy hablando con la iglesia, yo estoy hablando con el pueblo de Dios. Yo no estoy hablando con las personas que no tienen conocimiento de Cristo. Estoy hablando de creyentes que, aún siendo cristianos y yendo a la iglesia, todavía se permiten de un lenguaje soez en su manera de hablar. ¿Qué es esto? Diga, malicia. Es decir, ellos toleran en cierta medida la maldad en su propio corazón. Gloria al Señor. Ahora, la persona que miente para obtener un beneficio personal. Usted está en un lugar, y esto yo lo veo, esto es tan común y nos hemos familiarizado tanto con eso. Usted llega a un lugar y están atendiendo a algunas personas, y usted se forma aquí, pero otra persona, usted mira para allá y otra persona está formada allá, y se da cuenta de que hay dos líneas. Y entonces llega el momento de atender a la siguiente persona, y la que atiende dice: ¿quién llegó primero? Y usted dice: yo. Porque quiere obtener un beneficio, porque quiere que lo atiendan ya. La realidad es que probablemente usted no sabe quién llegó primero, o probablemente usted sabe que la otra persona llegó primero, pero no se dio cuenta que usted estaba formado. Hello. Y entonces usted aprovecha la confusión para decir: yo llegué primero, y entonces usted lo atiende, la otra persona no dice nada, usted lo atiende. Usted echó mano de la malicia para obtener un beneficio. Hello. Y esto lo hacemos, mire, ay Padre Santo, quien no respeta su turno, por ejemplo. ¿Ha visto cuando esa gente se está metiendo y no respeta su turno, no respeta su lugar? O el que siempre piensa mal de otras personas, siempre está pensando mal de la gente. El que mira con recelo los logros o las victorias ajenas, el que se aprovecha de los demás. Todo eso es
malicia. Así somos los mexicanos, así somos los latinoamericanos. No, es malicia. Es un margen de tolerancia que nosotros le damos a la maldad en nuestro propio corazón. Por eso el apóstol Santiago dice: despójense de la inmundicia y despójense también de la abundancia de malicia. Mentir es malicia. Y vea lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 2 verso 1 al 2, cuando él habla también de la malicia. Primera de Pedro 2, 1 al 2 dice: desechando, diga conmigo, hay que desechar la malicia. Desechando pues toda malicia. Y luego menciona el engaño, la hipocresía, la envidia y todas las detracciones. Esa palabra detracción casi no se usa hoy, pero básicamente es la gente que tiene un lenguaje soez, la gente que hace uso de las majaderías. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Y vea: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda detracción, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Alguien sabe qué es la leche espiritual no adulterada a la que se refiere el apóstol Pedro? La palabra de Dios. Está hablando de la palabra de Dios también. Santiago la ve como una semilla, Pedro la ve como leche espiritual no adulterada, que tiene el poder, escuche, para hacernos crecer para salvación. Así que Pedro está diciendo que para fin de que esta leche espiritual, esta palabra de Dios, tenga un efecto en nuestro corazón para hacernos crecer, para desarrollarnos, para madurar espiritualmente para salvación, necesitamos desechar la malicia de nuestra propia vida. Es decir, no le demos margen a lo que es incorrecto en nuestro propio corazón, no le demos margen a la maldad de nuestro propio corazón. Y todos, absolutamente todos, tenemos que hacer muchas veces un análisis exactamente de qué tanto margen nosotros le damos a la maldad. En nuestras actitudes se manifiesta, en nuestras actitudes se manifiesta, en nuestros actos se refleja, en nuestras palabras se refleja, en nuestros pensamientos se refleja. Hay gente que no puede confiar en las personas, no puede creer que alguien pueda hacer algo de buena voluntad porque tiene malicia en su corazón. La gente cree que si alguien te ayuda es porque quiere obtener algo a cambio, o porque hay algunas letras pequeñas por ahí en el contrato que no ha leído. No, tiene que haber alguna razón por la que esta persona me está ayudando, esta persona me está favoreciendo. Y aunque claro, hay personas con malicia que hacen las cosas con una doble intención, no lo hacen puramente para ayudarte, sino que lo hacen para sacar un beneficio personal, pues ya todos estamos como decimos aquí, estamos ariscos. ¿Alguien había oído esa palabra antes? Ok, qué bueno, ¿por qué? Ok, estamos, nos cuidamos unos de otros. Malicia, eso es malicia. El margen de tolerancia que nosotros le damos a la maldad de nuestro propio corazón. Gloria a Dios. Hay malicia, hay abundancia de malicia y hay malicia. Gloria a Dios. Yo sigo todavía un poco molesto porque hace unos meses atrás extravié mi iPad, un iPad nuevo. Y la persona que lo encontró recibió mis mensajes. Este iPad es muy importante, tiene información valiosa para mí. Aquí está mi teléfono, te doy una recompensa si me lo regresas. Nunca contestaron los mensajes. Sabía exactamente más o menos por dónde estaba, porque ahí tiene una opción de identificar con el GPS el lugar aproximado donde está. Fui a ese lugar, pregunté el lugar donde aparecía la ubicación. No sabemos nada, no hemos visto nada. Eso es abundancia de malicia. Cuando tú te quedas con algo que sabes que no es tuyo. 5 pesos de más que te dieron el cambio y te los quedaste. Eso es una medida de malicia. Gloria a Dios. Le platiqué la historia de aquel cajero que en un retiro me dio 4,000 pesos de más. Y luego el tipo después se defendía y decía que no. Mire, yo todavía ayudándolo regreso y me diste 4,000 pesos de más. No, es imposible. No. ¿Cómo crees? 4,000 pesos de más, ya lo conté 10 veces. Me diste 4,000 pesos de más. El tipo se resistía. Estoy queriéndole ayudar y el tipo se resistía. Cualquier otra persona hubiera dicho: bueno, pues allá tú. Me voy con mi bendición. Gracias, Padre, porque las riquezas del pecador están destinadas para el justo. Me paré ahí. Me diste 4,000 pesos de más. Es decir, yo tengo en mis manos 4,000 pesos que no son míos y no los quiero. Porque alguna gente quiere lo que no es suyo, aún sabiendo que puede traer maldición.
quedas con 4,000 pesos que te sirven en un momento, pero la maldición, ¿quién te la quita? Lo que tú arrastras como consecuencia de permitir esas cosas. Y entonces viene me imagino que era como la jefa de cajeros, o la que está ahí a cargo de los cajeros, y entonces llega y a usted, ¿qué está pasando? Le digo, es que me dio 4,000 pesos de más. Y él dice, no. Él dice, bueno, vamos a contar. Y entonces se meten en la computadora, ahí aparece cuánto dinero tiene que haber. Empiezan a contar y ahí estoy yo esperando, mire, perdiendo mi tiempo, lo que usted quiera. Pero yo no quería esos 4,000 pesos que no eran míos. Y ahí estaba un rato, yo no sé cuánto, como 20 minutos aproximadamente. Pero contaron todo el dinero, usaron la máquina, echaron cuentas y faltaban 4,000 pesos. ¿En qué estaba pensando el tipo cuando me dio 4,000 pesos de más, siendo que a eso se dedican? Bueno, quién sabe cuál sería su problema, su situación. El asunto fue que yo le devolví el dinero y él se quedó todo avergonzado, porque como, o sea, que se te vaya uno de a 100, pero que se te vayan 4,000. Así que, gloria a Dios. Pero sí, sigo molesto por lo de mi iPad. Digo, lo perdono. Alguien dice, perdono pero no olvido. Ay, eso no es perdón. Yo estoy molesto no con la gente que se lo quedó, sino por la actitud de nuestra sociedad. Porque eso refleja nuestra sociedad en este momento. La gente es maliciosa, se queda con las cosas, miente para sacar provecho, se pone primero en la fila, o sea, se aprovecha de la situación te pasan por encima de otros, te serruchan el piso para que te caigas y yo ponerse donde tú estabas. Malicia. Por cierto, híjole, yo antes de dedicarme de tiempo completo a la iglesia, estaba trabajando en una compañía inmobiliaria como gerente de promoción inmobiliaria, y tenía a mi cargo personas que promocionaban fraccionamientos que la empresa construía. Y entonces había un vendedor en mi equipo que era sumamente talentoso, era una mujer sumamente talentosa, vendía un montón, ganaba un montón de dinero, le iba muy bien. Y entonces esta persona era como muy ambiciosa, y eso le daba éxito en algún sentido. Y entonces un día ella se me acerca, yo siempre la ayudaba y la apoyaba porque bueno, pues era muy exitosa. Y entonces un día llega y me dice, quiero hablar contigo. Y le digo, sí, ¿en qué te puedo servir? Y me dice, te quiero decir algo. Y le digo, ¿qué? Me dijo, quiero tu puesto. Y yo le dije, excelente, muy bien, esfuérzate, trabaja, sigue avanzando. Estoy completamente seguro que en algún momento las personas que están arriba de mí van a observar tu habilidad, tu talento y tu capacidad, y te van a ascender, te van a subir, te darán el mío, te darán alguno otro, no sé. Yo lo vi como que bueno, la persona es ambiciosa, no lo vi mal, no lo vi como que ay, me tengo que cuidar, no, lo vi como que bueno, es ambiciosa y está peleando por un lugar más arriba, adelante. La apoyé, le dije, qué bueno, sigue esforzándote, seguramente los jefes van a ver eso y te van a subir. Pero resulta lo que yo no sabía es que esta mujer comenzó de verdad a serrucharme el piso. Es decir, comenzaba a hablar con mi jefe directo y a decirle cosas de mí. No, mira, es que el otro día en una ocasión a nosotros teníamos una camioneta ahí a nuestra disposición y nos daban al mes cierto número de vales de gasolina para la camioneta, y me daban a mí los vales y yo los tenía que administrar, y yo sabía que me duraran y todo eran para un mes. Y a veces me quedaban a mí 800 pesos de vales, por ejemplo, y entonces lo que yo hacía es que yo los usaba como un incentivo de venta. Yo decía, miren, esta semana el que más venda o lo que sea, le voy a dar de premio 800 pesos en vales de gasolina. Así que lo usaba como un incentivo. Al final yo administraba esos recursos y eran para beneficio de la compañía. Bueno, pues después me entero que esta mujer está diciendo allá, no, yo uso los vales para regalarlos en vez de usarlos para la camioneta. Me di cuenta de que estaba hablando un montón de pestes acerca de mí y que realmente quería mi puesto, pero no que se lo quería ganar, sino que me quería tumbar a mí para ponerse ella. Entonces me di cuenta que me tenía que cuidar de la persona porque tenía una malicia muy grande. O sea, en su obsesión y en su codicia, y ella lo que estaba buscando era dañarme mi reputación. Tuve una muy buena reputación en esa empresa y los jefes tenían muy buen concepto acerca de mí. Esta mujer estaba ahí diciendo cuánto chisme y cuánta cosa para tratar de que a mí me quitaran y la pusieran a ella. Escuche bien, iglesia, no haga eso en su trabajo, por favor. Ay, qué santos se me pusieron todos ahora. Usted quiere un puesto, usted quiere un mejor nivel, usted quiere una mejor
Esfuércese, trabaje, sea excelente, pídale a Dios, pida la gracia, no ande tumbando a otro, no ande chismeando de otro, no ande hablando de otro, no ande serruchando del piso a la gente. Aleluya. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y eso aplica a todas las áreas de la vida donde muchas veces nosotros usamos de malicia para sacar provecho de distintos tipos de situaciones. Interprételo como se acomode a su situación o a su experiencia, pero la realidad es que la malicia puede ser o estar presente en nuestra vida en alguna forma. Me extendí un poco en ese punto, pero es que hay mucha tela de donde cortar ahí. Pero voy a pasar a lo tercero. Amén. Voy a pasar a lo tercero. El apóstol dice algo bien importante, volviendo a Santiago 1:1, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibe con mansedumbre la palabra implantada. Hay algo ahí que yo quiero compartir contigo, y es lo siguiente: hay que recibir la palabra con mansedumbre. Ya vimos que hay que creer en el potencial de la palabra para que ésta obre, como creer en una semilla que se puede convertir en un gran árbol. Ya vimos también que hay que despojarnos de ciertas actitudes que pueden contaminar nuestro corazón y limitar el crecimiento o la operación de la semilla. Pero ahora dice Santiago que recibamos la palabra implantada con mansedumbre. Y este punto es bien clave en relación con cómo la palabra trabaja en nuestro corazón. Santiago nos exhorta a recibir la palabra. Y eso de recibir es como el que le abre la puerta a un amigo o a un ser querido para que entre en nuestro hogar. Es recibir la palabra. Cuando tú recibes a un familiar en tu casa, a un amigo, una persona querida en tu hogar, tú le abres la puerta con toda confianza y lo invitas a pasar. Así dice: reciban la palabra. Pero también dice que lo hagamos con mansedumbre. ¿Qué significa esto? Escuche bien, esto me bendijo mucho hoy. La mansedumbre es la actitud de disposición con la que aceptamos voluntariamente los tratos de Dios con nosotros, y los vemos como buenos y necesarios, y por eso no los discutimos ni los resistimos. ¿Qué significa esto? En pocas palabras: si Dios lo dijo, yo lo creo y así es. Si Dios lo dijo, yo lo necesito, yo lo abrazo y es para mí. Eso es la mansedumbre de la que habla Santiago, la disposición de nuestro corazón para aceptar voluntariamente los tratos de Dios como buenos a través de su palabra, buenos y necesarios. Yo necesito esta palabra. Oiga, ¿cuándo fue la última vez que usted estaba escuchando un mensaje confrontante en la iglesia y usted dijo: esta palabra es para mí? Oiga, hoy en día muchos creyentes se ofenden ante la exhortación, se ofenden ante la exhortación, a pesar de que sea la palabra, a pesar de que esté en la Biblia, a pesar de que sea la verdad. Muchos creyentes no reciben la palabra con mansedumbre. Hay orgullo en su corazón, y en vez de decir que sea la palabra de Dios, es una necedad el yo tratar de luchar contra ella, o de oponerme a ella, o de resistir a ella. Es una necedad. Así que la mansedumbre, repito, es la actitud de disposición con la que aceptamos voluntariamente los tratos de Dios a través de la palabra. Los vemos o los consideramos como buenos y necesarios, y por eso, escuche bien, no los discutimos ni los resistimos. Si la palabra de Dios dice: perdona al que te ofendió, no importa cuánto me cueste y no importa cuánto me duela, yo tengo que abrazar esa verdad con mansedumbre y ponerla en práctica, porque eso es la palabra de Dios para mí. Ahora, cuando yo hago eso, no solamente le estoy dando valor y peso a la palabra, sino que estoy provocando que la palabra haga en mi vida todo aquello para lo que fue diseñada. Gloria a Dios. Escuche esto: la palabra se recibe con humildad. Si Dios lo dijo, yo lo creo y lo acepto, y no hay punto de debate. No hay punto de debate. Esto fue una de las cosas que más me ayudaron a mí en mis inicios como creyente para crecer en la fe. Recibí la palabra y no cuestionar la palabra. Mi devoción, y quizás alguien puede decir que esto es un extremo, pero para mí el asunto era tan fuerte que yo llegué a decirle a mi pastor: pastor, para mí su palabra es como la palabra de Dios. Es decir, lo que usted me diga, así es. Y claro, un hombre se puede equivocar, y quizás haya personas que sus líderes les haya fallado y dejaron de confiar en la palabra. Pero este nivel de compromiso y de convicción que a veces nosotros le mostramos a los hombres, como alguna gente le muestra al presidente de esta nación, que lo que él diga es ley, lo que diga así es, y lo que él diga es la verdad.
Y yo respeto eso, cada quien tenemos diferentes puntos de vista, aún políticamente hablando. Pero escuche esto, ese nivel de compromiso ese nivel de mansedumbre, ese nivel de humildad debemos tenerlo principalmente con la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Muchas personas cuestionan la palabra. Eso es arrogancia, eso es orgullo. Pero si Dios lo dijo, yo lo creo y lo acepto. Es más, si la Biblia lo dice, está por encima de lo que yo piense, está por encima de mi opinión. Eso es mansedumbre. Y así es como yo cambio, y así es como yo crezco. Escúchame, iglesia, la palabra comienza a trabajar en nuestro corazón desde el momento que la recibimos con mansedumbre. Creemos en su poder y sabemos que ella siempre actúa porque es la palabra de Dios. Pero nosotros estamos dispuestos a recibirla y abrazarla en su peso y autoridad, porque es la palabra del Rey, de nuestro Señor. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13, por favor. Pablo está hablando con esta iglesia en Tesalónica y les dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibieron, escuche esto, la palabra de Dios que escucharon de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual, diga conmigo, actúa, la cual actúa en vosotros o en ustedes, los creyentes. Vea la actitud de la iglesia en Tesalónica, la actitud que esta gente mostró ante la palabra de Dios. Y escuche, aunque la recibieron por boca de Pablo, nunca la consideraron como la palabra de un hombre. ¿Alguien dice amén a eso? Ellos recibieron la palabra como palabra de Dios. Esto es, la recibieron con mansedumbre y la recibieron con humildad. Ellos estuvieron dispuestos a ser tocados por ella, a ser transformados por ella, a ser confrontados por ella si fuera necesario. Y por eso la palabra de Dios actuó. Esto es, hizo lo que solo ella puede hacer. Gloria al Señor. Y este es un aspecto bien importante, de que la palabra, como una semilla implantada en nuestro corazón, pueda dar fruto. Tenemos que recibirla con mansedumbre, tenemos que recibirla con humildad, tenemos que estar dispuestos a exponernos a ella y permitir que ella trabaje con nosotros, que ella nos hable, que ella nos cambie, que ella nos confronte, que ella nos haga ver la verdad, que ella nos dirija, que ella realmente se convierta en la palabra más alta, en la palabra de mayor valor para cada uno de nosotros. Los tesalonicenses oyeron la palabra predicada por boca del apóstol Pablo. Y Pablo dice: le damos gracias a Dios, porque cuando ustedes recibieron la palabra que escucharon de nosotros, no la recibieron como palabra de hombre, sino la recibieron como palabra de Dios. Dice, la cual es en verdad. Era la palabra de Dios la que nosotros le estábamos predicando. Pero muchas personas que se resisten a la palabra o a los tratos de la palabra con ellos, llegan a cuestionar o llegan a resistir a la voz de la palabra. Y es que eso no es para mí, y eso no se aplica a mí. O se la aplican a todo el mundo, y a ellos nunca la palabra les habló. Siempre le habló al vecino y al primo y al tío y al esposo y a la esposa, pero a ellos nunca les habló. Cuando nuestra actitud debería ser la de estas personas en Tesalónica: recibir la palabra con mansedumbre, estar dispuestos a ser tocados por ella. Por ejemplo, mientras hablamos de la inmundicia o mientras hablábamos de la malicia, hay personas que probablemente sintieron que les tocaron la herida o la llaga, y en vez de decir o pensar para sí mismos o razonar, es la verdad, yo batallo en esta área, tengo que cambiar. Sucede lo opuesto. Se resisten y se defienden y argumentan en su propia mente, o se excusan diciendo: eso es la palabra de un hombre, eso es lo que dijo el pastor. La palabra se recibe con mansedumbre, y cuando la palabra se recibe con mansedumbre, la palabra actúa poderosamente en los creyentes. Mire lo que dice Dios. Estoy terminando ya acerca de su palabra en Isaías 55 verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Qué hará la palabra? Lo que Dios quiere. Y será prosperada en aquello para que la envíe.
nuestro Dios está diciendo en pocas palabras que lo que Él habla va a actuar. Amén. Que su palabra hará todo lo que fue enviada para hacer. Y evidentemente ese es el deseo del Señor para nosotros, que su palabra sea prosperada en nuestras vidas. ¿Qué agricultor siembra la semilla en la tierra sin esperar que la semilla crezca, sin esperar que la semilla dé fruto, sin esperar que la semilla se convierta en aquello que es su potencial? Si siembra mango, o si siembra maíz, o si siembra cualquier clase de fruta, manzanas o aguacates, ¿qué agricultor al sembrar la semilla no tiene la esperanza de que esa semilla se convierta eventualmente en todo lo que es su potencial? Así mismo es Dios. Dice: así será la palabra que ha salido de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Dios quiere que su palabra prospere en nosotros. Dios quiere que su palabra actúe en nosotros. Dios quiere que su palabra obre en nosotros. ¿Cuántos quieren que la palabra de Dios trabaje en nuestro corazón? Escucha, Dios quiere que su palabra sea prosperada en nuestras vidas, logrando todo lo que ella es capaz de hacer. Ese es también nuestro deseo, iglesia. Su palabra salva, su palabra sana, su palabra restaura, su palabra limpia, su palabra santifica, su palabra liberta, su palabra transforma, su palabra da vida, su palabra trae sabiduría, trae luz, brinda dirección. Su palabra nos fortalece, su palabra nos anima, su palabra nos consuela, su palabra nos levanta, su palabra obra milagros, su palabra quebranta demonios, su palabra trae bendición, prosperidad, su palabra trae protección, su palabra trae instrucción, su palabra ilumina nuestro camino, destruye nuestras dudas, nuestro temor, nuestra tristeza, nuestra depresión, produce fe, produce esperanza, entre muchas otras cosas más. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor, aleluya. Por eso debemos dejar que sea implantada en nuestro corazón, para que como una pequeña pero poderosa semilla comience a obrar y hacer su trabajo divino en cada uno de nuestros corazones. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Yo oro, Señor, que esta enseñanza pueda traer luz y comprensión a la iglesia acerca del poder, de la capacidad, del potencial de tu palabra, no en un libro, sino en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente. Que nosotros hoy salgamos de aquí con una fe renovada y fortalecida, viendo la palabra no como algo común, como algo ordinario, sino viendo la palabra de acuerdo a su potencial, de acuerdo a lo que ésta puede lograr, a lo que ésta puede alcanzar, Señor. Yo oro que tu pueblo, tu iglesia reciba hoy revelación acerca de cómo la palabra de Dios puede hacer cosas poderosas, maravillosas en su vida y en su corazón, en sus circunstancias y en sus hogares. Esa palabra, Señor, puede traer milagros. Esa palabra puede traer libertad, puede traer cambios, puede traer paz, puede traer, Señor, bendición. Pero yo oro en el nombre de Jesús, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, salga con esta disposición de recibir tu palabra con mansedumbre, de permitir que esa palabra nos hable, de permitir que esa palabra, Señor, sea sembrada en nuestro corazón, que la recibamos con disposición, con el deseo de que trabaje, con el deseo de que obre, con el deseo de que haga todo lo que puede hacer, porque es la palabra de Dios, Señor. Nos abrazamos al poder de la palabra, creemos verdaderamente que esa palabra, Señor, es poderosa y que hace cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas, Señor. Te exaltamos, te bendecimos y te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Dile al Señor: gracias por tu palabra,
Gracias por tu palabra. Nos has dado tu palabra, Señor, y nosotros la abrazamos y la creemos, la recibimos con mansedumbre y preparamos nuestro corazón como una tierra fértil para recibirla y que dé fruto. Amén y amén. Apláudale a mi Jesús, aleluya. Gracias, Señor. ¿Cuántos han sido bendecidos en este día? Dios abre nuestros ojos, abre nuestra mente para que usted y yo podamos ver la verdad, nos demos cuenta del valor tan poderoso, tan maravilloso de su palabra en nuestro corazón. Iglesia, les amo muchísimo. Oro al Señor que tengan un maravilloso domingo, una semana poderosa. Los bendigo en el nombre de Jesús. Oro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Que ninguna arma forjada contra ustedes prospere, ningún virus, ningún germen, ninguna bacteria, ninguna enfermedad prevalece, porque está escrito: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Les amo mucho, bendiciones y muy buenos días.